Hola, mi nombre es Narly Rodríguez y en este video junto a mis compañeros les vamos a explicar cómo se forma la imagen en resonancia magnética. En este punto específico les voy a hablar sobre qué es el spin y la precesión. Como sabemos, nuestro cuerpo está compuesto por el 70% de agua. Esto le ayuda a nosotros en resonancia magnética, ya que trabajamos con átomos de hidrógeno, que son los átomos que nuestro cuerpo posee naturalmente. Estas bolitas que vemos aquí nos van a representar los átomos de hidrógeno con cargas positivas. Cuando nuestro cuerpo no está sometido a una carga electromagnética, ellos se encuentran como los vemos aquí, en desorden, así se encuentran en nuestro cuerpo. Normalmente ellos flotan y giran sin necesidad de estar en un campo magnético. El spin es esto, el eje. Ellos giran sobre su propio eje y a esto es a lo que nosotros le llamamos spin. Cuando nos sometemos a un campo magnético o entramos a un resonador, los átomos se alinean así como los estamos viendo aquí. Y cuando pasa esto en dirección al campo magnético, que es esto que vemos aquí, se llama paralelo. Y cuando no, se llama antiparalelo, que es de esta manera. Como podemos ver, aquí está la carga positiva y aquí no se ve. Esto pasa, ¿por qué? Porque el átomo puede pesar más que el otro. Un ejemplo, este pesa 1 y este átomo pesa 2. Esto le da la capacidad de hacer un antiparalelismo. En el caso de la precesión es cuando el átomo gira sobre su propio eje, pero a su vez también puede girar en forma de trompo, de esta manera. Gira, pero en forma de trompo, es tal cual nosotros cuando jugamos a trompo y lo vemos girar. Así es como se obtiene la imagen en resonancia magnética. Este movimiento se pone en un campo electromagnético y hace que las antenas del resonador capten mucho mejor la imagen. Gracias al spin y a esta precesión podemos captar una mejor imagen. Muy buenas tardes, mi nombre es Sandra Milena Prada Maya, estudiante del cuarto semestre del curso de semiología, y hoy le voy a hablar de los medios de contrastes utilizados en resonancia. Entonces, en los estudios de resonancia se utilizan medios de contrastes como lo es el Clariscan o lo es el gadolinio. Este es un medio de contraste de material pesado, lo cual es administrado vía endovenosa y se elimina a través de la vía renal. Ese medio de contraste, pues tenemos que tener en cuenta que al momento de administrar, que el paciente no sea alérgico, que tenga una creatinina reciente y que no sea diabético. Si tiene diabético, bueno, se lleva un manejo diferente. Además, el paciente se le por vía endovenosa, se coge una venita y por ahí va el medio de contraste, el gadolinio o el Clariscan. Se administra la cantidad dependiendo del peso del paciente. Entonces le voy a dar a conocer la principal función del medio de contraste. Su principal función del medio de contraste es el medio de contraste paramagnético. Sirve para pacificar las estructuras vasculares, lo cual permite realzar y visualizarse donde hay áreas hematotisular, donde hay áreas hematotisular, lo cual permite una mejor caracterización, donde hay tumores o lesiones neoplásicas o lesiones inflamatorias, para que el médico radiólogo le realice un buen diagnóstico al paciente. Entonces, a continuación le voy a explicar cómo llega el medio de contraste y cómo se pacifica o se realza en una imagen. Entonces, esa es una imagen de cerebro en T1 o en T2. El paciente está canalizado y esta es una imagen donde tiene una lesión y se ve normalita, no se ha realzado porque todavía no se le va administrado medio de contraste. Entonces, al momento de el paso del medio de contraste, eso lo que hace es que empieza a través del torrente sanguíneo y empieza a pacificar y a realzar las imágenes donde esta área de esa barrera
hematotisular se altera. Entonces ahí es donde empieza, empieza a realzarse su tejido vascular, su proceso inflamatorio o su proceso neoplásico, lo cual se diferencia en la imagen normal a donde hay una imagen anormal. Entonces eso caracteriza y se realza donde hay una imagen. También a nivel de T1 o T2 se acortan o se aceleran los tiempos de relajación de los medios de contraste. Muchas gracias. Mi nombre es Daniela Solano y hoy voy a hablar de las antenas y de los tipos de antenas. Bueno, en general, como conocemos, el resonador produce unos pulsos de radiofrecuencia, que estos pulsos de radiofrecuencia le dan la energía al paciente. Esa señal o eco que el paciente transmite se debe escuchar. Lo que realizan las antenas es servir de oreja o de escucha para esa señal que transmite el resonador. Es muy importante la selección de la antena adecuada. Esto quiere decir, para cada tipo de estudio y su posición en la región anatómica específica para poder tener la mayor resolución espacial posible. Las antenas deben acomodarse a la estructura, ni muy grande ni muy pequeña, muy similar a la estructura anatómica que se quiere estudiar. Los tipos de antenas son antenas de recepción, que son las que se encargan de recibir la señal de la resonancia magnética en los tejidos. Como decía anteriormente, pues es muy importante la antena y el tipo de antena para que la resolución sea la adecuada. La antena de transmisión se utiliza para enviar los pulsos de radiofrecuencia que excitan los protones. Las antenas de transmisión y recepción, que hacen las dos funciones al mismo tiempo, son aquellas antenas que mandan el pulso de radiofrecuencia y recogen la señal de los tejidos que mandan después de dicho pulso. Esto quiere decir que fusionan las dos antenas anteriores. Además, por su capacidad de obtención de... Bueno, compañeros, una vez entendido los temas que anteriormente se hablaron de movimiento de spin y de precesión, que es la forma como están girando los átomos o los protones, pues pasamos a revisar los temas de lo que básicamente es la magnetización transversal y longitudinal. Ahora vamos a hablar de lo que corresponde a los tiempos de relajación T1 y T2, que van muy ligados o van muy de la mano con la magnetización transversal y longitudinal. Entonces, pues, haciendo un recuento de lo que ya hablamos, pues tenemos el átomo pues como tiene movimiento y tiene una carga, entonces pues hace que se comporten como pequeños magnetos, que ya lo habíamos hablado, y que los protones pues tienen dos movimientos de precesión y movimiento de spin, que son los que estamos viendo acá en estas dos imágenes. Ahora vamos a hablar de lo que corresponde a los tiempos de relajación T1 y T2. Como ya les dije, va muy ligado de la mano con la magnetización longitudinal y transversal, ¿cierto? Entonces resulta que sabemos que los protones están precesando de forma aleatoria hacia diferentes lados. Y pues cuando metemos un paciente a un resonador magnético, lo que hace es que hacemos que el campo magnético de los protones se alineen con el campo magnético del resonador magnético en forma longitudinal, ¿cierto? Cuando esto pasa, posteriormente lo que se hace es que el cuerpo se somete a ondas de radiofrecuencia. Entonces, lo que me hace la onda de radiofrecuencia es que va a excitar los protones de hidrógeno y va a hacer que su magnetización cambie de su eje longitudinal a un eje eh, transversal y pues hace que los protones procesen al mismo tiempo, cosa que no hacen cuando están en un estado natural. Entonces, como podemos ver, pues acá en esas imágenes, como para retomar nuevamente lo que ya dijimos, acá los protones de hidrógeno
están precesando al mismo tiempo, ya cuando están sometidos al campo magnético del resonador y cuando son sometidos o excitados por